National Geographic Channel. We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Amos Tower, Aero Peru 603. We are in an emergency. Investigación de accidente aéreo. Esta es una historia real. La reconstrucción de los hechos está basada en el expediente original del Centro de Control de Tráfico Aéreo. Julio de 2002, sobrevolando Alemania, en plena noche. ¿Dónde está? Un avión ruso lleva a unos niños de vacaciones a España, pero los pilotos no pueden creerse lo que ven que se les viene encima. Aquí, a la izquierda. Ascienda más. Dice que ascienda. ¡Asciende! ¡Asciende! Es uno de los desastres aéreos más sobrecogedores de los últimos tiempos. ¿Cómo pudieron chocar dos aviones sobre una de las áreas mejor reguladas del mundo? Bravo Tango Charlie. ¿Fue un fallo mecánico o un error humano? No. Catástrofes aéreas. Desorientados. Junio de 2002. Ufa, ciudad en la parte occidental de Rusia. En Ufa viven tanto cristianos como musulmanes. Este verano han elegido a los adolescentes más aventajados de la ciudad para realizar un viaje de 2 semanas de duración organizado por la UNESCO cerca de Barcelona. Entre estos niños están los mejores estudiantes, atletas y artistas infantiles de Ufa. Kirill Dektariev es un prodigio a sus 14 años. Lleva pintando desde que tenía 4 y ya ha realizado 2 exposiciones. Tiene su nueva obra a medias. Kirill pintaba muy bien. Tenía un don especial para los colores y había recibido buenas críticas. El viaje le hacía mucha ilusión. Por eso le dejamos que se fuera a España. Había terminado el 9º curso de la escuela. Necesitaba descansar y era una oportunidad para que pasara unas buenas vacaciones. Alina Hananova tiene 12 años y ya ha ganado varios certámenes de gimnasia. Nos alegrábamos mucho por ella, porque iba a ir junto a otros niños muy inteligentes y con mucho talento. Todos los niños tenían una personalidad extraordinaria. Alina era muy buena estudiante y sacaba siempre unas notas excelentes. Recuerdo que estaba ilusionada por hacer el viaje. Disfrutó mucho con todos los preparativos. Estaba toda emocionada. Le compramos ropa nueva y cosas que necesitaría para las vacaciones. Recuerdo cuando nació que mi marido se echó a llorar de felicidad porque había tenido una hija. Los 45 niños de Ufa, acompañados por unos cuantos profesores, parten en tren hacia Moscú. Allí cogerán un avión con destino a Barcelona. Pero en Moscú ya empiezan a salir las cosas mal. La agencia de viajes se equivoca llevando a los niños a un aeropuerto distinto y acaban perdiendo el avión. Los niños se llevan una gran decepción, pero mientras la agencia intenta resolver los problemas, ellos salen a visitar la capital rusa. Tardan 2 días en disponer de otro avión, pero finalmente consiguen continuar camino hacia Barcelona. El 1 de julio de 2002, los niños de Ufa suben al avión en el aeropuerto de Moscú. Los Kaloyev no forman parte del grupo de la UNESCO. Van a pasar las vacaciones con su padre, que es arquitecto, y está finalizando un proyecto en Barcelona. Hay 5 rusos al mando del avión. El capitán, Alexander Gross, tiene 30 años de experiencia como piloto. Alexander tenía muy buenos conocimientos teóricos y además
Era muy inteligente. Hoy, Oleg Grigoriev hará de primer oficial, aunque en realidad Grigoriev es el piloto principal de la aerolínea. Pero en este vuelo estará evaluando el pilotaje del capitán Gross. Cuando te equivocas en algo, algunos capitanes suelen criticarte con mucha dureza. Otros son más educados y amables. Oleg Grigoriev te expresaba su desaprobación mediante un gesto. Hacía como así, queriendo decir como, ¿por qué demonios haces eso? El capitán Gross está al mando y el capitán Grigoriev hará de supervisor. Pero llegado un momento de crisis, ¿quién asumiría realmente la responsabilidad? Sentado en el asiento trasero se encuentra Murat Itkilov, que es normalmente el primer oficial, aunque en este vuelo no lo será porque Grigoriev está ocupando su puesto. En todo caso, pronto va a ser ascendido a capitán y sus opiniones se tienen muy en cuenta. Murat era un piloto muy profesional. Le encantaba volar. A Murat le interesaban mucho todas las cosas nuevas relacionadas con los aviones. Y siempre se mantenía muy al día de los últimos avances tecnológicos. Poco antes de las 11 de aquella noche, el vuelo 2937 de Bashkirian Airlines despega de Moscú. El avión es un Tupolev 154. Como la mayoría de los aviones modernos, dispone de un equipo para evitar colisiones llamado TCAS, Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico. Descienda, descienda, descienda. El TCAS funciona gracias al transpondedor que incorporan todos los aviones comerciales y que envía un flujo constante de señales de radio para marcar su posición en todo momento. El TCAS recibe las señales y calcula si hay peligro de colisión con algún avión que vaya en su misma ruta. Descienda, descienda. Si les falla el control de tráfico aéreo, el TCAS será el último recurso al que puedan acudir. Fuera de conflicto. A cientos de kilómetros de allí, en Bérgamo, Italia, un Boeing 757 se dispone a despegar, fletado por DHL, la compañía internacional de transportes, con rumbo a su base europea en Bruselas, Bélgica. El Tupolev ruso se cruzará en su ruta sobre el sur de Alemania. El Boeing solo tiene 2 personas a bordo, el capitán Paul Phillips, británico, y el primer oficial Bran Campioni, canadiense, que se encargará de pilotar la siguiente etapa del viaje. El avión de DHL despega a las 11:06 en el que será su último viaje. Son las 8:10 en el centro Skygate de control aéreo, Zúrich, Suiza. Acaba de terminar el turno de día y está siendo reemplazado por el de noche. Peter Nielsen tiene mucha experiencia como controlador, lleva 8 años en este trabajo. Este centro regula el tráfico aéreo del sur de Alemania y norte de Suiza. Esta noche solo hay 2 controladores de servicio, pero hay poco tráfico en su sector y el compañero de Nielsen decide tomarse un descanso, algo habitual en este centro. Peter Nielsen es ahora el único responsable de todo el tráfico aéreo en las 2 pantallas de radar que se encuentran a 1 metro de distancia. A las 11:10 llegan 2 técnicos de mantenimiento y le informan a Peter que la dirección de Skygate les ha autorizado a realizar unas reparaciones en el radar principal. Mientras estén trabajando, las pantallas funcionarán con mayor lentitud y no darán la habitual advertencia visual que realizan 2 minutos antes de que 2 aviones se vayan acercando demasiado. TAI Inter 933. Ruta Trasadinger-Algoy. Bavarian 350. Descienda a nivel de vuelo a 270. Los técnicos le dicen ahora a Peter Nielsen que tienen que desconectar también el sistema telefónico. Tendrán que utilizar los teléfonos auxiliares.
Nadie se da cuenta de que se está gestando una tragedia. El avión ruso lleno de niños se encuentra ahora sobre Alemania Central en dirección a Suiza. El capitán Grigoriev recibe autorización del último centro de control en territorio alemán antes de cruzar a Suiza. 128.05, Bravo Tango Charlie 2937, adiós. El controlador alemán pasa la supervisión del avión ruso a Sky Guide, donde se encuentra Peter Nielsen. Mientras tanto, el avión de DHL está cruzando los Alpes en dirección norte y entrando en el espacio aéreo suizo. Zúrich. Radar. Buenas noches. Dilmun 611. Estoy ascendiendo al nivel de vuelo 260 directo a Besi. El capitán Paul Phillips del DHL solicita autorización para ascender a mayor altitud. A más altura, el aire menos denso provoca menor resistencia y ahorra combustible. Roger. Nivel de vuelo 320, directo Tango Golf Oscar. Solicitamos ascender a 360 si está disponible. Gracias. Dilmun 611. Ascienda a nivel de vuelo 360. El avión de DHL alcanza el nivel de vuelo 360 a 11.000 metros, la misma altitud que el avión ruso. Además, sus rutas coinciden en un punto. No obstante, se encuentran a muchos kilómetros de distancia y de momento no hay peligro. La ayudante de Peter Nielsen le entrega un nuevo vuelo. El del Airbus Aeroloid 1135, que se dirige al aeropuerto de Friedrichshafen cercano. Esto va a aumentar la carga de trabajo de Peter de forma dramática en los próximos 5 minutos. Tendrá que cambiar continuamente de una pantalla a otra. Peter intenta llamar a la torre de control del aeropuerto de Friedrichshafen para pedirles que se hagan cargo del vuelo de Aeroloid, pero no hay línea. Lo intenta por segunda vez. Los teléfonos no funcionan. Zurich Grüßi Aeroloid 1135. El piloto de Aeroloid intenta ponerse en contacto con Peter y este tiene que dejar desatendidos a los pilotos rusos. Zurich, buenas noches, Bravo Tango Charlie. Pero el piloto ruso también le está llamando en la otra pantalla. Aeroloid 1135, Roger, le vuelvo a llamar. Llama a la estación. Vuelva a repetir, por favor. Zurich, buenas noches. Bravo Tango Charlie 2937. Nivel 360. Bravo Tango Charlie 2937. 7520. El Aeroloid vuelve a llamar. ¿Ya? Eso espero. Vuelvo a llamarle en breve. Ahora le necesita otro avión, un vuelo de la Thai Airways en dirección norte. Thai Inter 933. Póngase en contacto con Múnich. 132.140. Adiós. Los controladores aéreos están acostumbrados a situaciones complicadas, pero esta noche el equipo de Peter no funciona correctamente y además está llevando 2 pantallas a la vez. Normalmente su radar le avisaría de cualquier peligro de colisión. Lo que no sabe él es que esta noche no funciona. Correcto. ¿Cuál es su rumbo actual? Rumbo actual 265. Roger, gire a la derecha rumbo 280. Vector ILS 24. Derecha rumbo 280, contando con ILS 24, Aeroloid 1135. Peter quiere desligarse de este vuelo de Aeroloid e intenta llamar por teléfono al número de la torre de control de Friedrichshafen. Die gewünschte Verbindung ist nicht möglich. Bitte überprüfen Sie die Rufnummer. Die gewünschte Verbindung ist... Mientras tanto, el avión de pasajeros ruso y el avión de DHL siguen dirigiéndose el uno hacia el otro a una velocidad de aproximación superior a los 1.300 km por hora. Ninguno de los pilotos se dan cuenta de que se encuentran a 2 minutos y medio de colisionar. El avión de DHL se acerca ahora a la frontera de Suiza y Alemania. El Tupolev ruso se dirige exactamente al mismo lugar y a la misma altitud. Finalmente, alguien en otro centro de control aéreo de Alemania se da cuenta del peligro. Conflicto, conflicto, conflicto.
Coge el teléfono para avisar a Nielsen, pero no consiguen contactarle. Las normas internacionales de tráfico aéreo le prohíben hablar directamente con los pilotos. Mirad eso. Ahora por primera vez, los pilotos rusos ven el avión de DHL en la pantalla de su ordenador TCAS anticolisión. Pero Peter Nielsen sigue centrado en el aterrizaje del vuelo de Aeroloid. Aeroloid 1135. Aeroloid 1135, adelante, señor. He perdido la conexión con el aeropuerto de Friedrichshafen. ¿Podría llamarles, por favor, con su equipo auxiliar 124.35? Dígales que está entrando en ILS 24 con 32 kilómetros ahora. De acuerdo, así lo haré. Gracias. Bien, tomo los mandos. En el avión de transporte de DHL, los pilotos están relajados sin saber que se están dirigiendo hacia el otro avión. Su TCAS todavía no les ha dado ningún aviso. ¿Te traigo alguna cosa? El primer oficial se levanta para ir al aseo. Mientras, en el avión ruso los pilotos están preocupados. El otro avión se está acercando cada vez más, pero no están seguros de encontrarse exactamente a la misma altitud. Va por debajo de nosotros. ¿Por qué por debajo? 500... No, 100 metros. Tráfico. ¿Por qué? Tráfico. El TCAS, equipo de advertencia de colisión, está avisando a los pilotos rusos que el otro avión se está acercando demasiado. En ese momento, el TCAS de la cabina del DHL detecta al avión ruso. Descienda. Por fin Peter Nielsen se da cuenta de lo que está pasando. Bravo Tango Charlie 2937. Descienda a nivel de vuelo 350. Pronto, hay tráfico de cruce. Desciende. El capitán Gross desconecta el piloto automático y comienza a descender. Ascienda. El TCAS les dice que asciendan, pero el controlador les ha dicho que desciendan. Dice asciendan. Él ha dicho que descendamos. Bravo Tango Charlie 2937. Descienda a nivel 350. Desciende rápidamente. Descendiendo rápido a nivel 350. Bravo Tango Charlie 2937. Peter Nielsen cree haber evitado ya la colisión al decirle al avión ruso que descienda. Lo que no sabe es que los pilotos del DHL han recibido la misma instrucción de su TCAS. Descienda más. Más. Dilmun 600, el TCAS dice descender. Están intentando decirle a Nielsen que tienen la instrucción del TCAS de descender, pero Peter no puede oírles. Si los dos aviones obedecieran al TCAS no habría problema, pero los rusos, en lugar de ascender, han seguido las órdenes del controlador. Ahora los dos aviones descienden el uno hacia el otro. Está debajo de nosotros. Aquí, a la izquierda. Ascienda más. Dice asciendan. Asciende. Desciende. ¡Asciende! La cola del DHL corta por la mitad al Tupolev, dividiéndolo en dos trozos. Sus pilotos pronto pierden el conocimiento. La lucha en el interior del DHL durará 2 minutos más. Se estrellará a 7 kilómetros de distancia. ¿Podemos dirigirnos a Friedrichshafen? Afirmativo. Adiós. Adiós. Peter aún no sabe lo que ha ocurrido.
Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie. Esta es la mayor pesadilla que pueda tener un controlador aéreo. 2 de sus aviones han colisionado causando un gran número de víctimas. Peter Nielsen abandona la sala de control donde no volverá a entrar, aunque su historia aún no ha acabado. Los restos de los 2 aviones han caído a las afueras de una pequeña ciudad, Iberlingen, en la frontera entre Suiza y Alemania. Los fragmentos han quedado desperdigados en un área de 350 kilómetros cuadrados. El peor accidente aéreo de Alemania en toda la historia posterior a la guerra. Algunos restos han caído al lado de una escuela de niños discapacitados dirigida por Bruno y Stella Beckmüller. El cielo estaba naranja y rojo. Vimos un montón de trozos cayendo en llamas y continuas explosiones. Nos dimos cuenta de que no podía ser una tormenta normal. Era algo que no habíamos visto nunca ni oído antes. Fue algo increíble porque aquí hay muchas casas. Pero cayó en este lugar donde no había nada, pero alrededor de la escuela encontramos cuerpos, niños. También nos dimos cuenta enseguida de que no podíamos hacer nada, no podíamos salvar a nadie, no pudimos ayudar a nadie. Todavía hoy hay gente que sufre cuando ve las fotos y han tenido que acostumbrarse a vivir con ello. Y para otras personas ha sido como si hubieran tenido una pesadilla. El problema era que los cuerpos y los escombros estaban diseminados en un área muy grande, aproximadamente unos 40 kilómetros cuadrados, en un pasillo de unos 20 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Sería la mayor operación de la policía en la historia de la provincia de Baden-Württemberg. Duró una semana y participaron 6.000 personas en labores de búsqueda. El policía se encuentra donde cayó el DHL. Aquí han desaparecido los árboles. Los que habían quedaron completamente carbonizados. Suponemos que las turbinas del Boeing se separaron antes a unos 700 u 800 metros de altura antes de estrellarse el avión. Una cayó a 300 metros de aquí y la otra turbina a 500 metros de distancia por aquel lado. En este jardín cayeron los cuerpos de muchos de los niños de Ufa. En esta parte murieron 28 niños. En este campo había un niño. Y más por aquí. En este campo estaban aquí. Cuando mostraron el primer plano del avión y vi el nombre de nuestras aerolíneas, Baskir, en la parte de atrás del avión, estaba en la cocina y todo el mundo seguía durmiendo. Estuve a punto de desmayarme. Me eché sobre la mesa. No sabía qué hacer. La familia Hananov perdió a su única hija. Irina Dektiarieva perdió a la única que tenía. Esperábamos que ocurriera algún tipo de milagro, que hubiera perdido el avión. En una palabra, no queríamos creernos la noticia. Era como un trueno en un cielo despejado. Que Dios le libre a cualquiera de recibir una noticia así. Vitaly Kaloyev, el arquitecto ruso, estaba esperando a su familia en Barcelona. Es uno de los primeros en llegar a Iberlingen. Aunque se ha desaconsejado que los familiares participen en las labores de búsqueda, Vitaly no puede evitarlo.
encuentra un collar de perlas roto. Lo reconoce, es el de su hija de 4 años. Mi ángel. Increíblemente, entre toda la carnicería, Vitaly encuentra el cuerpo de su hija intacto. No ha sufrido nada. Más tarde encontrarían los cuerpos mutilados de su esposa y su hijo. Las labores de búsqueda duraron 6 días en los que se recogieron cuerpos y partes mutiladas desperdigadas por todo el campo al sur de Alemania. El jueves de esa semana, 2 días después, empezaron a llegar los familiares. No todos pudieron ver los cuerpos porque la mayoría estaban tremendamente mutilados o carbonizados. No permitimos que los familiares vieran los cuerpos en esas condiciones. En Ufa, Rusia Occidental, ambas comunidades cristiana y musulmana se hallan devastadas por la pérdida de los niños. En el cementerio donde están enterrados 53 de las víctimas del Tupolev hay 2 filas dobles de tumbas con los cristianos ortodoxos a un lado y los musulmanes al otro. Un sobrecogedor recuerdo de la forma en que iban sentados en el avión. El monumento evoca un montón de aviones de papel congelados en pleno vuelo. Esta es la tumba de Kirill, un artista con talento. Y esta la de Alina, una gimnasta de 12 años. Vitaly Kaloyev, que perdió a toda su familia, ha diseñado y construido un enorme monumento en su memoria. Día y noche frecuenta el cementerio inconsolable. En Skygate, Zúrich, tras el accidente, el trabajo no se ha paralizado. La gente estaba conmocionada. Fue un golpe para todos. Se sentían impotentes. Fue muy triste. Muchos lloraban. Aún así, nos criticaron por ser demasiado tecnócratas después del accidente. Tengo que aceptarlo. Pero era muy importante mantener las operaciones. Porque después de la tragedia, hubo mucho movimiento de entrada y salida de aviones y fue una situación muy difícil para todos. Durante las 3 semanas siguientes, la capacidad del Centro de Control Aéreo de Zúrich se verá reducida por falta de controladores disponibles. Peter Nielsen no volverá a trabajar nunca en una torre de control aéreo. Cuando pasas por algo así, ya no puedes volver. Lo llevas demasiado dentro y es demasiado importante. Desde el punto de vista emocional fue devastador. Para mí fue algo terrible, porque le había pasado a uno de mis compañeros, a alguien dentro de nuestra profesión, y también por todas las familias que perdieron a sus hijos.
Pronto se buscaría un chivo expiatorio. Si colisionan dos aviones en un cielo despejado, alguien debe tener la culpa. En un principio se sospecha de los rusos. Se dice que el piloto del avión ruso ignoró repetidamente las instrucciones del controlador de tráfico aéreo. Se pusieron en contacto una y otra vez con el piloto ruso para pedirle que cambiara de altitud porque estaba volando a un nivel en el que no debía estar. El piloto ruso nunca respondió a esos avisos del controlador aéreo. Los pilotos rusos, en particular los de la época soviética, y también ahora, aunque en menor grado, estaban muy bien preparados. No tengo ninguna duda sobre la preparación de los pilotos. Estaban entrenados para prácticamente cualquier eventualidad que pudiera ocurrirles. ¿Por qué el TCAS, que sirve para evitar colisiones, en este caso provocó una? ¿Y por qué no descendió el avión ruso cuando se lo ordenaron? ¿Problemas de idioma? Las indicaciones de los controladores son siempre en inglés. Conocía a toda la tripulación. Y todos sabían hablar suficiente inglés para comunicarse con el controlador aéreo. Entonces, ¿a quién echar la culpa? Los medios de comunicación se centran ahora en el controlador Peter Nielsen. Él fue el hombre que guió un avión hacia el otro. Estaban bajo su control. Él debe haber sido el responsable de la colisión. Me afectó tanto como si lo hubieran hecho con cualquier otra persona. Lo sentía mucho por él. Los reportajes de los medios sobre el accidente a veces te indignaban porque sacaban las cosas fuera de su contexto. ¿Qué más sabemos sobre este controlador suizo que está siendo investigado? Fue perseguido por los medios de comunicación y acusado de ser un asesino. Él es el hombre con quien todo el mundo quiere hablar, pero de momento los suizos dicen que no está en posición de hacerlo. Las autoridades suizas han abierto una investigación para ver si hay suficientes pruebas para acusarle de homicidio. Mientras, unos detectives alemanes de la BFU especializados en accidentes aéreos están llevando a cabo una investigación. A los 5 días han terminado de leer todas las cajas negras. Este es el grabador de voz típico que lleva el Tupolev 154. Tiene 2 bobinas. El tiempo de grabación es de 30 minutos. Es bastante sólido, pero el grabador de voz original del Tupolev estaba bastante dañado. Por ello tuvimos que sacar la cinta y reproducirla en un reproductor especial para ello. Este es el hangar en el que se analizaron los restos de los aviones. Esto de aquí es la superficie inferior del ala derecha del Tupolev. Y este trozo de aquí es el que pasó por debajo del Tupolev, haciéndole estas marcas. Julio de 2003, muchos padres vuelven a Iberlingen, Alemania, en el primer aniversario. Los alemanes han creado un monumento conmemorativo en el lugar de la tragedia compuesto por una serie de perlas gigantes de un simbólico collar roto. El dirigente de Skygate se encuentra entre ellos. ¿Puede decirnos qué errores cometieron ustedes? No creo que este sea el momento para hablar de ello. Estoy seguro de que lo entenderán. ¿Ha pedido perdón? De acuerdo, gracias. Entre los padres está Vitaly Kaloyev. Le pregunta al presidente de Skygate cuál fue el controlador responsable del accidente, pero no recibe respuesta. Sí. De hecho, le pregunté si era posible encontrarse con el controlador, con Peter, pero la respuesta fue que no era posible. Casi no le da importancia a esta petición, pero Vitaly Kaloyev no ha quedado satisfecho. Descienda, cruce, descienda. Mientras, durante el transcurso de la investigación, han descubierto cierta controversia en torno a los dispositivos TCAS. Descienda a nivel de vuelo 350. Rápido, hay tráfico de cruce. Nadie había dicho qué hacer en el caso de que existiera un conflicto entre las indicaciones del TCAS y las del controlador.
Dice ascienda. No hay ninguna regla fija que sirva de guía a los pilotos. Él ha dicho que descendamos. Descienda más. Aunque en Occidente se ha instruido a todos los pilotos que obedezcan a los TCAS. Dilmun 600, el TCAS dice descender. En el resto del mundo queda discreción del piloto. No estamos acostumbrados a no fiarnos de los controladores. En aviación civil se han producido un montón de situaciones en las que los pilotos no han seguido las instrucciones del controlador y ello ha provocado choques de aviones y otros accidentes. La mentalidad de los rusos está muy en línea con las formas de la antigua Unión Soviética. Son mucho más propensos a seguir instrucciones que a confiar en lo que ellos creen más apropiado. Siempre piensan que la otra persona sabe más. El peligro de accidente estaba ahí y 1 año y medio antes de la tragedia de Iberlingen estuvo a punto de ocurrir lo mismo. Sobre Japón, 2 aviones Jumbo con 677 personas a bordo se acercaron tanto que llegaron a taparse mutuamente la visión por el parabrisas. La violenta maniobra realizada para evitar la colisión causó 100 heridos, algunos de ellos graves. Estuvo a unos segundos de ser la mayor tragedia en la historia de la aviación. De nuevo, un piloto había obedecido al controlador en lugar de a su TCAS. Descienda. Debería haber servido de aviso a todos. Aún así, en la ICAO, Organización Civil de Aviación Internacional, solo hubo silencio. La ICAO es la responsable de elaborar las normas de aviación comercial. Los investigadores alemanes dicen que una de las razones del desastre de Iberlingen fue la imprecisión de estas normas respecto a cómo reaccionar ante los TCAS. Si la ICAO hubiera realizado una investigación detallada del incidente en Japón y preparado recomendaciones dirigidas a modificar los procedimientos, esto probablemente no habría ocurrido. La ICAO no consideró necesario involucrarse en este caso y lo dejó todo en manos de las autoridades japonesas. De haberse producido una colisión, quizás sí se habrían comprometido. Tras este incidente, el gobierno japonés solicitó inmediatamente instrucciones, pero por desgracia, la ICAO no respondió a esta petición hasta 18 meses más tarde, tras el desastre de Iberlingen. Puede que las normas y procedimientos, pero sobre todo los procedimientos de funcionamiento para evitar las colisiones aéreas, fueran un tanto ambiguas y abiertas a interpretación. El incidente japonés no fue el único aviso que recibió la ICAO. En los 2 años anteriores a la colisión de Iberlingen, estuvieron a punto de ocurrir otros 4 accidentes solo en Europa por haber obedecido los pilotos a los controladores aéreos antes que a sus TCAS. Si he de resumir la recomendación que dimos al mundo, cuando un piloto reciba una advertencia de su TCAS, deberá obedecerlo inmediatamente en todo caso. La ventaja de ver las cosas en retrospectiva es que te preguntas si podrías haber hecho algo más, y un accidente es una seria advertencia en este sentido. Todas estas lamentaciones sirven de poco para consolar ahora a los afligidos padres de Ufa. Todo lo bueno ha quedado en el pasado, porque estaba relacionado con mi hijo. Todas las esperanzas, los sueños, estaban conectados con él y con su futuro. Y ahora no me queda nada. Para que lo entiendan, les puedo decir que no es que me haya cambiado la vida, es que se me ha parado. El dolor no se nos pasa, ¿sabe? Incluso cada año que pasa es más intenso. Se está haciendo más difícil seguir viviendo. En un principio, teníamos la esperanza de que ella volvería o que pasaría el tiempo y todo acabaría encajando en su sitio. Pero ya hemos perdido la esperanza. Y lo peor es que los niños habían subido al vuelo felices. Eran niños sanos y felices que se iban de vacaciones. Y por culpa de unos adultos que cometieron un error fatal, nos quedamos sin ellos. Era muy querida. Una chica amable, dulce. Era la hija querida. Mi hija querida.
Vitaly Kaloyev, el arquitecto ruso, ha perdido a toda su familia. Todo. Él mismo ha acabado desmoronándose. Está obsesionado con averiguar quién fue el responsable de la colisión. Kaloyev decide viajar a Zúrich para protagonizar el último capítulo de la tragedia de Iberlingen. El 24 de febrero de 2004, un extraño llama a la casa del controlador Peter Nielsen. Quítese de en medio. Márchese. Aquello fue algo muy triste. Yo conocía a su familia y sé lo mucho que quería a sus hijos y a su esposa. El presunto autor tiene, según parece, 48 años y es de Europa del Este. Probablemente sea el padre de una de las familias que murieron en el accidente. Y parece ser que perdió allí a su mujer y a sus dos hijos. Encuentran a Vitaly Kaloyev en un hotel cercano. Sospechoso pero sin haber sido acusado todavía del asesinato, se halla internado actualmente en una clínica psiquiátrica mientras deciden si está en condiciones de someterse a un juicio. ¿Acaso tenía la capacidad de discernir? ¿Fue un impulso o tenía la capacidad para cometer un crimen? Se han encontrado ciertas pistas y pruebas policiales que parecen indicar que podría ser el homicida. Estamos barajando una teoría después de que el mismo acusado haya reconocido que podría ser el homicida. Nosotros no queríamos que lo mataran. No queríamos más víctimas relacionadas con la catástrofe, aunque solo fuera por nuestros hijos. El asesinato del controlador de vuelo fue algo verdaderamente muy triste. Y lo más triste de todo es que él no fue el responsable del accidente. La culpa del accidente la tuvo la mala gestión y control de la calidad de los sistemas de Skyguide. Los investigadores han averiguado exactamente todo lo que falló aquella noche en Skyguide. Una cadena de desafortunadas coincidencias llevaron a que la colisión prácticamente fuera inevitable. Primero, el compañero de Peter se toma un descanso dejándole solo para controlar dos pantallas de radar separadas a 1 metro de distancia. Era una costumbre habitual en esta compañía de control aéreo el que de noche un solo controlador aéreo fuera responsable de controlar todo el espacio aéreo de Zúrich. Después, cumpliendo instrucciones de la directiva, los técnicos de mantenimiento empiezan a desconectar cosas. La pantalla de radar de Peter funciona más lentamente y ya no le avisará en caso de que 2 aviones estén a punto de chocar. Esto él no lo sabe. El TCAS, alerta de colisión inminente, es un aviso que emite la pantalla del radar cuando 2 aviones corren peligro de aproximarse. Luego, otra casualidad. Aparece otro avión inesperado. El Aeroloid llega en un momento crítico y requiere mucha atención, distrayendo completamente a Peter. Intenta obtener ayuda del exterior, pero el sistema telefónico principal ha sido accidentalmente desconectado por los técnicos de mantenimiento. El teléfono auxiliar tampoco funciona. El controlador se ve desprovisto de todo el apoyo técnico que necesita. El enlace telefónico con Friedrichshafen estaba desconectado. En ese momento se estaban produciendo varias transmisiones por radio y el controlador tuvo que responder a ellas en diferentes frecuencias. Finalmente, cuando los 2 aviones empiezan a descender, los pilotos del DHL no le pueden decir lo que está ocurriendo porque la frecuencia de radio está ocupada. Dilmun 600, el TCAS dice descender. Tardaron 23 segundos en poder hacerlo, ya que hasta ese momento la frecuencia había estado bloqueada por la transmisión de la torre de Zúrich con los pilotos del Tupolev. Mayo de 2004. A los investigadores alemanes de la BFU les ha llevado 22 meses publicar el informe definitivo.
Han concluido que el desastre tuvo dos razones principales. En primer lugar, Peter Nielsen tardó demasiado en darse cuenta del peligro de colisión. En segundo lugar, los pilotos rusos se equivocaron al obedecerle cuando les dijo que descendieran, en lugar de seguir las indicaciones de ascenso del TCAS. Pero los pilotos comprenden el dilema. Las indicaciones de los TCAS tienen una voz muy neutral. Descienda, descienda más. Es una voz totalmente desapasionada. Y luego tienes la voz del controlador aéreo que te pide urgentemente: descienda inmediatamente, salga de esa altitud inmediatamente, cambie de altitud enseguida. Así que la voz que les pareció más urgente fue la que obedecieron los pilotos. Finalmente, el informe criticó severamente a Skyguide por dejar a un controlador solo durante aquella noche. ¿Por qué no proporcionaron la suficiente seguridad en aquel vuelo cuando mi niña estaba a bordo? Deben asumir la responsabilidad. Nosotros también cometimos errores y los lamentamos profundamente. Reconocemos nuestra responsabilidad, como se indica en el informe de la BFU, y pedimos a las familias de las víctimas que nos perdonen. En Skyguide Zurich, una rosa en un jarrón representa ahora el recuerdo de Peter Nielsen y la tragedia de Iberlingen.